Buenos días a todos. Buenos días a todos, titulares, colegas, equipo de trabajos de los órganos internos de control de los municipios, de las diversas entidades federativas que nos acompañan. Agradecerles por su asistencia, por su participación. Eh, Ahora sí que sea de mucho conocimiento y aprendizaje esta extraordinaria ponencia, sesión, charla, que pues agradeciendo a la maestra Dalia Toledo que nos va a apoyar con todo el expertise que ella tiene. Entonces, no me queda más que agradecerle también, maestra Dalia, aceptar a la atenta invitación por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco, en colaboración con el Comité de Participación Social. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y sin más, voy a permitirme leer de manera breve la semblanza de nuestra maestra, ¿verdad? Ella es maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE y licenciada en Administración Pública. Ha sido consultora para el Banco Mundial en temas de gasto público y en evaluación de programas sociales para Cívicus, consultores en gestión pública y social. En Etos, Laboratorio de Políticas Públicas, ha construido una amplia trayectoria. Ha participado en investigaciones y coordinado distintos proyectos sobre transparencia y rendición de cuentas, anticorrupción y gasto público. Actualmente se desempeña como directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción. En los últimos años se ha capacitado en temas de finanzas públicas y anticorrupción. Su curso más reciente fue el Internacional Anticorrupción Sommer Academy, impartido por la Internacional Anticorrupción Academy en Austria. Eh, Muchas gracias, maestra Dalia Toledo, nuevamente por esta ahora sí que aceptación de la invitación. Espero, compañeros, colegas de todos los municipios que nos acompañan de las diversas entidades federativas, que sea de mucho provecho este espacio. Y bueno, sin más por el momento, cedo el uso de la voz a la maestra Dalia Toledo. Maestra, su servidor va a estar auxiliando con la proyección de la presentación. Quedo yo a sus órdenes. Muchas gracias y buen día a todos. Muchas gracias, Eric. Pues bueno, antes que nada, quiero agradecer mucho a la Contraloría del Estado de Jalisco y al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, pues por haberme invitado para hablar un poco del tema de datos abiertos, que es un tema que traemos mucho en la agenda de ETOS. Antes de empezar mi presentación, me gustaría comentarles que pues me voy a dar un momento para explicar un poco, o sea, quiero dividir mi presentación como en dos partes. Yo sé que esta presentación tiene que centrarse en el tema de los datos abiertos, pero me gustaría dar un poco un contexto sobre eh, ¿qué cambios están surgiendo a partir de la eliminación del INAI? Uno de esos cambios es en materia de datos abiertos, pero también estamos viendo cambios en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales. No me voy a centrar en eso, pero creo que es importante porque con la reforma constitucional y la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, pues vinieron muchos cambios que están permeando hacia los estados y los municipios. Si bien sé que vamos a hablar o profundizar en el tema de datos abiertos, sí me gustaría que tuviéramos ese contexto y luego ya nos arrancamos a hablar sobre los datos abiertos. Grosso modo, mi presentación va a hablar un poquito sobre cuáles son estos cambios, cómo están afectando los nuevos lineamientos en materia de datos abiertos y vamos a hablar un poco sobre los principales conceptos en materia de datos abiertos para que todos tengamos una base. Y al final me gustaría dejar algunos minutos para preguntas y respuestas por si llegaran a tener alguna duda, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor. Vamos a comenzar entonces, como les decía, la reforma constitucional y la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información trajo cambios importantes, no solo para la federación, sino también para los estados y para los municipios,
en tres materias principales. Seguramente ustedes que están metidos en todo el tema de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, datos abiertos, pues sabrán que el INAI, antes de su desaparición, tenía funciones diversas, pero las más importantes son tres que las he plasmado en esta lámina. La primera es el tema de transparencia y acceso a la información. Entonces, el INAI se encargaba, o se encargaba, sí, se encargaba ya, ¿no? De todo el tema que tiene que ver con cómo hacemos que los sujetos obligados pues transparenten sus obligaciones de transparencia contenidas en la ley, perdón la redundancia. ¿Y cómo hacemos que los ciudadanos, y ahorita también vamos a profundizar un poco en eso, los ciudadanos, díganse organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos, puedan acceder a información que no necesariamente sea publicada ni de manera proactiva, ni que formen parte de las obligaciones de transparencia de los órganos garantes? Entonces, esa es una gran función que tenía el INAI y que ahorita vamos a ir viendo que pues esta función, al igual que las otras dos, se atomizaron en distintas dependencias y ahora si queremos hablar de transparencia y acceso a la información, tenemos que mirar a un actor, si queremos hablar de datos abiertos, tenemos que mirar a un actor distinto, tenemos que regirnos por lineamientos distintos. Entonces, la primera gran tarea, como les comento, que tenía el INAI, bueno, pues era temas de transparencia y acceso a la información. La segunda tarea también, que con su desaparición, pues se fue difuminando un poco, es el tema de protección de datos personales, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de proteger los datos personales que son resguardados por nuestros gobiernos o por los particulares? También es una tarea en donde el INAI tenía un rol fundamental. Y ya la última es el tema que nos reúne este día, que es el tema de los datos abiertos, ¿no? Los datos abiertos también era una bandera muy importante que estaba impulsando el INAI, particularmente desde la creación de la Política Nacional de Datos Abiertos en años recientes, pero que también, al igual con la desaparición del INAI, ahorita nos encontramos en un momento de incertidumbre. ¿Qué van a pasar con los datos abiertos? Ahora, ¿cuáles van a ser estos nuevos lineamientos que van a guiar la apertura de los datos a nivel estatal, a nivel municipal, ¿no? Entonces, vamos a empezar, si me ayudan con la siguiente, por favor, muy rápidamente con, bueno, en materia de transparencia, como les digo, ¿qué es lo que se está manteniendo, ¿no? ¿Qué es lo que se está manteniendo con esta reforma del INAI? Si me pueden ayudar con la siguiente, por favor. Creo que no ha cambiado. No, la que dice transparencia. Bueno, en lo que me ayudan con con la presentación, ¿qué es lo que ha cambiado en materia de transparencia y qué se mantiene? Particularmente, entonces, lo que se mantiene, pues, es nuestro derecho de acceso a la información. No se viola nuestro derecho de acceso a la información, sigue permaneciendo como un derecho de los mexicanos y también sigue permaneciendo como un derecho en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Qué se mantiene también? Bueno, pues los sujetos obligados siguen estando obligados, perdón la redundancia, a publicar ciertos archivos o cierta información que ya aparece en este catálogo de información que tiene que estar pública. Lo que cambia un poquito es, de entrada, quién se hace cargo del tema de la transparencia y el acceso a la información. Ahora vemos, a diferencia del INAI, pues ahora vemos que es un derecho que es tutelado o que es protegido ahora por Transparencia para el Pueblo, ¿no? Por eso decía como que estamos fragmentados en términos de quién se encarga de hacer valer nuestros derechos, que antes eran atribución del INAI, ¿no? Qué se cambia también, además de que tenemos a una institución que es distinta del INAI, pasamos a Transparencia para el Pueblo? ¿Qué se cambia? Bueno, pues se cambia la forma en la que se va a defender estos derechos. Antes, por ejemplo, si nosotros como organizaciones de la sociedad civil hacíamos una solicitud de acceso a la información o hacíamos, y el gobierno no nos quería dar o se rehusaba o nos argumentaba que no tenían esa información, pero nosotros sabíamos que sí la tenían, pues recurríamos al INAI para interponer una queja o pues sí, una queja ante un incumplimiento de estas obligaciones. Entonces, la forma en la que el proceso en la que se sigue estas quejas o estas denuncias también cambia un poquito, ¿no? Y bueno, como les decía, la autoridad en materia de transparencia pues cambia del INAI a Transparencia para el Pueblo. Otra cosa que se mantiene también es la Plataforma Nacional de Transparencia, que ahora va a seguir, que va a estar más bien bajo resguardo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y en la siguiente vamos a ver un poquito.
eh, un zoom de esta autoridad. ¿Quién es la autoridad en materia de transparencia y acceso a la información? Bueno, como les he estado comentando, pasamos del INAI, al menos a nivel federal, se atomiza esa facultad a 18 autoridades. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener una autoridad para el Ejecutivo, que en el caso pues en el caso, en este caso es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una autoridad en materia de transparencia en el Legislativo, que van a ser las Contralorías del Congreso de la Unión, una autoridad en el Poder Judicial, que es su órgano interno de control, y el de disciplina del Poder Judicial, los órganos de control de los órganos constitucionalmente autónomos también tienen que tener una unidad de transparencia encargada de las funciones de acceso a la información. Los partidos políticos van a estar regidos o van a estar regulados por el INE y bueno, los sindicatos también van a tener su propia autoridad reguladora. Entonces, pasamos de un modelo centralizado en donde teníamos al INAI como una institución que encabezaba o lideraba o vigilaba que se cumpliera el derecho de transparencia y acceso a la información a 18 autoridades. Y esto mismo lo vamos a ver, o es un modelo que se replica en las entidades federativas, porque si vemos en la siguiente slide, pues en lugar de tener 32 órganos garantes, vamos a tener a una autoridad para el Poder Ejecutivo, que en este caso pues, pueden ser las Contralorías o sus homólogos en cada entidad, perdón, una autoridad para el Poder Legislativo, una para el Poder Judicial y una para cada órgano autónomo, ¿no? Eso, grosso modo, seguramente ya están muy al tanto de estas reformas que se han dado en materia de transparencia, pero para mí es súper importante que nos quede claro que pues el INAI tenía estas tres atribuciones y que ahora ya se están atomizando y ahorita que entremos en materia de datos abiertos vamos a ver que el panorama es muy similar. Bueno, esto en materia de transparencia y acceso a la información, pero como les comentaba, otra de las grandes atribuciones que tenía el INAI o que se le fueron otorgadas al INAI con la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información fue el tema de protección de datos personales. Y aquí también hubo un cambio importante porque en la siguiente slide vamos a poder ver que en el tema de protección de datos personales también existe una atomización muy grande de las atribuciones. ¿Quién se está encargando de proteger los datos personales que están en posesión de los sujetos obligados y en posesión de particulares? Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor, vamos a ver que, muchas gracias, que los datos personales hoy en día que están en posesión de los sujetos obligados, pasamos también de una autoridad o de una rectoría de este derecho, de esta obligación de proteger los datos personales del INAI, a 17 autoridades también a nivel federal, lo mismo que vimos ahorita con el tema de transparencia, una por cada poder, por cada organismo autónomo, por partido político. Entonces, se están atomizando estas autoridades encargadas de proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados y lo mismo en la slide se puede ver claramente que pasa en las entidades federativas. Ahora, en cuanto a la protección de datos personales en posesión de, de los particulares, ahí pues la unidad que rige o la unidad encargada de la protección de los datos personales es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, particularmente su unidad de protección de datos personales. Entonces, hasta aquí podemos ver, antes de entrar ya en materia de datos abiertos, pues bueno, esto que les vengo diciendo que la atomización de las atribuciones que tenía el INAI como órgano garante o protector de los derechos de transparencia, acceso a la información y de protección de derechos, se ha atomizado demasiado y esto tiene definitivamente cosas buenas y cosas malas, pero entre las cosas que nosotros destacamos es que los ciudadanos comunes o el ciudadano de a pie va a tener una confusión gigantesca contra esta cantidad o este entramado institucional. Ahora, si yo tengo un tema de protección de derechos personales o protección de datos personales a cargo de un partido político, ¿con quién debo ir, ¿no? Si tengo un tema de acceso a la información con el gobierno federal, ¿con quién debo ir? Pero si ese gobierno federal estamos hablando de un órgano constitucionalmente autónomo, ¿a quién le debo hacer la solicitud de información? Entonces, esta atomización trae desventajas importantes y ahorita también vamos a entrar en materia de que, pues esta división de funciones también tocó el tema de los datos abiertos. En la que sigue, por favor, vamos a ya empezar a hablar de materia de datos abiertos.
Bueno, en tema de datos abiertos hay dos cambios muy, muy importantes. La reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Primero, cambia la batuta del tema de datos abiertos del INAI a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es ahora la encargada del tema de datos abiertos a nivel federal. Ese es uno de los cambios más relevantes. Pero otro de los cambios más importantes también es que seguramente sabrán hasta hace unos meses existía una política nacional de datos abiertos que fue impulsada por el INAI desde antes de 2023, porque se publicó en 2023 más o menos, y que ya se había avanzado en tener una política nacional de datos abiertos e incluso un plan de implementación de la política nacional de datos abiertos. Y bueno, al cambiar de batuta a la Agencia de Transformación Digital, el tema de los datos abiertos, pues ahora también no se deroga, sino la Política Nacional de Datos Abiertos ya no es la que rige la apertura de los datos en los tres niveles de gobierno, y se crean unos nuevos lineamientos que son de los que vamos a hablar ahorita, ¿no? Pero bueno, en términos generales vamos a ir mezclando ahorita un poquito el tema de los datos abiertos con estos nuevos cambios. Primero me gustaría empezar hablando de qué son los datos abiertos, y aquí una definición súper sencilla, que los datos abiertos son datos digitales, primero, que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona en cualquier momento y para cualquier propósito. Ahorita que empecemos a hablar un poquito más de esto, vamos a entender a qué nos referimos con libremente, por cualquier persona, para cualquier fin, porque los datos abiertos son multipropósito, ¿no? Entonces, bueno, esta definición en términos simples no solo implica que los datos abiertos estén disponibles públicamente, sino que tengan condiciones técnicas necesarias para que podamos usarlos sin restricciones, ¿no? Y aquí em, quisiera hacer una distinción. Si nosotros, por ejemplo, identificamos que, no sé, la Secretaría de Cultura tiene un listado de beneficiarios en PDF, esa es una información que es pública, pero que no necesariamente es abierta, ¿no? Entonces, la información puede estar pública, pero no abierta. ¿Por qué? Porque la condición de abierta justamente te lo da esas características, que yo puedo manipular esa información para cualquier fin que yo necesite, ya sea económico, sea social. Y bueno, entonces es importante distinguir que la información pública no necesariamente es abierta. Y otra cosa que es importante también distinguir es que los datos abiertos no solo existen en el contexto gubernamental. Los datos abiertos también se pueden generar en el sector privado, en el sector social, porque la condición de datos abiertos es, como les comento, una característica, implica reunir una serie de requisitos para ser considerados abiertos, ¿no? Pero en esta ocasión, lo más importante, donde nos vamos a centrar, donde se va a centrar esta plática, son estos datos abiertos que son generados, recopilados o financiados con recursos públicos, y por lo tanto que se ponen a disposición del público o de la sociedad civil de manera proactiva, sin necesidad de realizar una solicitud de acceso a la información formal, ¿no? Entonces, de esos datos vamos a estar hablando en estos momentos. Es la que sigue, por favor. ¿Cuáles son estas características? No, la anterior, perdón. ¿Cuáles son estas características de los datos abiertos? Gracias. De los datos abiertos que, como les comento, les van a dar su condición de ser abiertos, ¿no? Bueno, la primera de ellas es la accesibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, un dato es accesible cuando está disponible a la mayor cantidad de las personas usuarias, ¿no? Entonces, gracias al formato en el que está presentado. En el ejemplo que yo les ponía ahorita de una base de datos que nos encontramos, no sé, un padrón de beneficiarios que se encuentra en formato PDF, incluso JPG, o sea, o en un formato de fotografía o de imagen, es muy difícil que un usuario pueda usar esa información para cruzar esa información con otras cosas o con otros fines, ¿no? En ese sentido, bueno, la accesibilidad es una de las características de los datos abiertos.
Otra de las características de los datos abiertos es que tienen que ser integrales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nos permiten conocer de manera detallada qué temas se están abordando, ¿no? Incluso se incluyen definiciones y descripciones que son necesarias para entender esos datos. A veces, por ejemplo, tenemos una definición, no sé si han descargado algunas bases de datos del INEGI y viene alguna de las variables que, bueno, gran parte de las bases de datos del INEGI son abiertas, pero viene una variable que decimos esta clave municipal a qué se refiere, ¿no? O este dato en temas, por ejemplo, presupuestarios también sucede mucho. Esto, no sé, actividad institucional, ¿a qué se refiere, ¿no? Cuando descargo una base de datos del presupuesto, bueno, la medida en la que tú puedas incluir en tus datos explicaciones o definiciones que permitan comprender todos los datos que estoy poniendo a disposición del público, estamos hablando de integralidad, ¿no? La tercera característica de los datos abiertos, bueno, definitivamente es que son gratuitos, no necesitas pagar o no tienes que estar sujeto o condicionado a hacer un pago para poder acceder a esas bases de datos, ¿no? La cuarta característica es que son no discriminatorios. Esto quiere decir que los datos pueden ser consultados por cualquier persona sin necesidad de registrarse e incluso también si llevamos un pasito más allá el concepto de no discriminación, hay ya gobiernos que están innovando al hacer estos datos accesibles, por ejemplo, a personas con problemas visuales y así reducir pues el tema de la discriminación, ¿no? El tema de datos abiertos son datos que son oportunos. Significa que, bueno, generalmente los datos no se publican y se dejan ahí en la nube por la eternidad, ¿no? Entonces, un dato abierto oportuno es aquel que se actualiza periódicamente. ¿Para qué? Para que sigan siendo vigentes, relevantes y útiles para quien los consume. Entonces, estamos hablando de oportunidad o de datos oportunos cuando estos datos no son estáticos, sino se van moviendo y se van actualizando conforme a las necesidades y también las capacidades de las organizaciones que los generan. Son datos permanentes porque significa que yo puedo consultar, que aun cuando se van actualizando, yo puedo hacer una consulta histórica de los datos y saber, por ejemplo, qué porcentaje de personas, no sé, utilizó el servicio el registro civil o acudió al registro civil en los ochentas. Entonces, la permanencia significa que los datos deben mantenerse en el tiempo de manera histórica para poder ser utilizados, ¿no? Eso también es súper importante porque podemos tener datos actualizados, pero no datos históricos, ¿no? Y en ese sentido, pues se dificulta la toma de decisiones, no podemos identificar tendencias teniendo solo una figura o una foto en el tiempo, ¿no? Entonces, la importancia de tener datos históricos en materia de datos abiertos es un tema muy importante. Bueno, también hablamos de que son datos primarios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los datos primarios son datos que vienen directamente de la institución que los generó y los publicó, con un máximo nivel de detalle y de desagregación posible. Entonces, por ejemplo, toda la información que publica el INEGI está en la página del INEGI. Si se genera información de registros públicos, registros administrativos, presupuestarios, no sé, en la oficina de recaudación en municipal, pues también pueden, a eso se refiere con primarios, que vengan de la institución en donde se generaron esos datos, ¿no? La siguiente característica de los datos abiertos, bueno, es que sean legibles por máquinas. Esto quiere decir que sean datos que deben ser publicados en formatos que te permiten ser procesados de manera automática y por equipos electrónicos. No se requiere la fuerza la capacidad humana para realizar este procesamiento de los datos. Y ya una de las últimas características es que son en formatos abiertos y esto es un tema más tecnológico que tienen que estar en formatos que permitan su análisis automatizado, por ejemplo, CBS, JSON y son softwares que permiten un aprovechamiento de los datos pues más eficaz. Y ya por último, los datos abiertos se consideran que tienen que ser de libre uso, ¿no? Entonces, esto es no estar condicionados por los derechos de autor, ¿no? Y deben permitirse su uso comercial, académico, para distintos fines, bueno, con el único requisito de, pues, citar la fuente.
Todas estas características son características generales de los datos abiertos que están contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y que fueron, aún con la reforma, pues siguen vigentes porque no fueron modificadas porque estas características son independientes de los lineamientos que se generen para abrir los datos. Es decir, estas características siempre van a ser las características de un dato abierto independientemente de la administración o de la forma en la que se decidan abrir los datos y de la organización que lidere la apertura de los datos, ¿no? Es por eso que si ustedes consultan la ley general, van a venir estas características como atributos inamovibles de los datos abiertos, ¿no? Bueno, vamos a continuar en por qué son importantes o por qué deberían importarnos los datos abiertos. Primero es importante que entendamos que los datos abiertos, y aquí me voy a explayar un poquito por mi corazón de organización de la sociedad civil, porque los datos abiertos no solo son una medida de transparencia, no se trata de ponerlos, al igual que que el ejemplo que les ponía, ya cumplí con poner un PDF con el listado de los beneficiarios de cierto programa social. Es una herramienta de transparencia y la verdad es que es un paso adelante en pro de la transparencia y rendición de cuentas de nuestros gobiernos, sí. Pero ese elemento o ese PDF, incluso esa base de datos abierta, tiene un fin último, que en sí misma la transparencia es buena, pero tiene un fin más allá de la transparencia, que es qué, ¿no? Entonces, es un elemento de valor público, por eso nosotros decimos que los datos abiertos son muy importantes, porque son un elemento de valor público, que ese elemento puede ser usado para distintos fines o fines ulteriores más allá de la transparencia, ¿no? Y aquí es donde les decía, esos fines pueden ser de diverso tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, fines sociales hasta económicos. Gracias a los datos abiertos se han podido cruzar las bases de datos de contrataciones con servidores públicos sancionados o de contrataciones con servidores públicos involucrados en los procesos de contrataciones para detectar conflictos de interés. Ahí tenemos que los datos abiertos persiguen un fin social, ¿no? También pueden perseguir temas objetivos más económicos, por ejemplo, que los datos abiertos nos permitan identificar en dónde es mejor lugar para abrir un negocio, incluso sociales, incluso, perdón, hasta para el mismo gobierno, los datos abiertos tienen un gran valor y aquí les traigo tres ejemplos para que veamos primero que los datos abiertos son multipropósito, como les decía, y el gran valor de estos datos abiertos es que nos sirven para un fin más allá de la transparencia. Entonces, les pongo primero el ejemplo de una aplicación que se llama A Tu Servicio en Uruguay, que es una plataforma que fue creada por organizaciones de la sociedad civil y que te permite procesar, sistematizar y también visualizar datos sobre servicios médicos públicos y privados, ¿no? Aquí estamos hablando de el beneficio que tienen los datos abiertos en el terreno de lo privado, ¿no? Porque a mí me sirven para saber, por ejemplo, en qué clínica hay tal tiempo de espera, cuál es la disponibilidad de médicos o de profesionales de la salud, cuáles son los costos, calificación de los usuarios, etcétera, etcétera. Y esta aplicación sirve para la ciudadanía para que pueda tomar decisiones informadas sobre, ¿será que me voy por el hospital A o el B o por tal prestador de servicios? Entonces me ayuda a tomar decisiones en mi quehacer cotidiano, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo los datos abiertos tienen un impacto en la calidad de vida de las personas. Pero también, como les decía, los datos abiertos sirven para nuestros propios gobiernos. Seguramente ustedes han escuchado de muchas herramientas que se nutren de datos abiertos para crear mapas de incidencia delictiva. Y aquí les pongo el ejemplo de Police UK en Reino Unido, pero también existen en Ciudad de México y en muchas ciudades del país para poder identificar, pues, cuáles son los horarios con mayor incidencia delictiva, cuáles son las zonas de más criminalidad, cuáles son los crímenes más ocurridos en el día, por colonia, incluso, por ejemplo, cuál es el perfil de la víctima. Entonces, los datos abiertos también sirven para construir gobiernos
más eficaces, pues nos permiten diseñar justo políticas públicas y estrategias basadas en evidencia. Entonces, la Secretaría de Seguridad Pública puede decidir, no sé, incrementar la presencia policial basado en la información de los datos abiertos que me dicen que hay 3 zonas de alta criminalidad a tal hora del día, ¿no? Entonces, nos sirven también para mejorar las eficacias de nuestras políticas públicas y, como les decía, pues también nos sirven para el sector privado, ¿no? Para tomar mejores decisiones que impulsen la economía. Por ejemplo, el tema o el mapa de oportunidades comerciales en Argentina, que es una aplicación o una herramienta que permite alertar a las unidades económicas a qué hora es mejor abrir el negocio o cerrar tu negocio, si existen oportunidades comerciales en función de tu giro o si existen algunos riesgos para la apertura de tu negocio. Y todo esto se hace con datos abiertos. Y bueno, ejemplos hay muchísimos, incluso, por ejemplo, beneficios que tienen los datos abiertos para la protección de los derechos humanos y muchísimos otros más. No quisiera alargarme sobre la importancia de los datos abiertos porque podríamos llevarnos aquí muchas horas, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, hasta aquí estamos todos conscientes pues, que los datos abiertos son muy importantes, que los datos abiertos no necesariamente es un PDF que tengamos en la nube, sino son datos que tienen ciertas características. Pero ahora entonces la pregunta más importante, ok, ya sé que son los datos abiertos, ya sé que son importantes para muchos públicos, y ahora, ¿en dónde estoy parado? ¿Cómo empiezo a abrir mis datos partiendo de este nuevo cambio del que les estoy hablando, de este nuevo cambio institucional que se dio a nivel federal con la modificación de la Ley General de Transparencia? Como les decía, la modificación de la ley pues trajo estos 2 cambios importantes. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será ahora la encargada de los datos abiertos, pero también se publicaron unos nuevos lineamientos. Como ya no existe la Política Nacional de Datos Abiertos, se publicaron unos nuevos lineamientos que van a guiar la apertura de los datos de las dependencias de la Administración Pública Federal, ¿no? Y aquí les traigo la cita del artículo 55 que fue modificado en la Ley General de Transparencia, en donde dice que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, esto es importante, de la Administración Federal, deberán realizar acciones en materia de datos abiertos conforme a los lineamientos que publique la Agencia de Transformación Digital. Estos lineamientos fueron publicados hace como un mes y medio más o menos, y es importante porque nos dice cuáles son los nuevos procesos, los nuevos lineamientos que van a estar guiando la apertura de los datos a partir de que pues ya no existe la Política Nacional de Datos Abiertos, ¿no? Entonces, bueno, pensemos entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor, que tenemos nuevos lineamientos en materia de datos abiertos. ¿Y estos nuevos lineamientos qué significan para los estados y los municipios? Bueno, primero, pues nosotros vemos dos caminos. Definitivamente, como les decía en la lámina anterior, los lineamientos que se publicaron hace un mes y medio, 2 meses más o menos, son lineamientos para la administración pública federal, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿qué opciones tienen los estados y los municipios ante estos nuevos lineamientos y considerando que estos lineamientos aplican principalmente para la administración pública federal? ¿Qué podemos hacer nosotros o en qué terreno estamos parados los estados y municipios ante estas reformas? Primero, nosotros vemos 2 opciones. La primera de esas opciones es que, bueno, la apertura de los datos se ha venido dando desde hace muchísimos años en función de los propios marcos jurídicos de las entidades federativas y de los municipios. Entonces, podemos seguir ese camino, que es el camino de abrir los datos conforme a no solo los marcos jurídicos, sino conforme a los recursos y las capacidades técnicas que tenga cada gobierno estatal y cada gobierno municipal. Pero existe un plan B o una alternativa B, ¿no? Que es, bueno, los lineamientos sí nos permiten o nos dan una salida en caso de que los estados y los municipios digan, pues es que yo no sé abrir mis datos y a pesar de que las leyes locales me dan una idea o me dicen cómo tiene que ser el proceso de apertura, yo sigo estando un poco perdido y no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, hay una opción B que ofrece la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es, bueno, los estados y los municipios pueden firmar un convenio con las instituciones, con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones,
para convertirse en una institución publicante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que a la firma del convenio tú te tienes que apegar a todos los lineamientos, procesos y formatos que determine la Agencia de Transformación Digital para abrir tus datos, ¿no? Entonces, es una posibilidad y a cambio de que tú te apegues a estos lineamientos federales, bueno, pues tú vas a recibir una capacitación, una orientación y un acompañamiento continuo de la agencia para la apertura de los datos. Pero entonces es importante que estemos conscientes que en tema de datos abiertos, en temas de apertura, pues vamos a tener estas dos opciones, seguirlo haciendo conforme a nuestros marcos jurídicos, competencias, capacidades, incluso el ritmo de nuestras administraciones públicas o apegarnos a los procesos, a los lineamientos y a las estructuras que defina la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En la siguiente, por favor. Pero si lo queremos hacer por este camino, pues definitivamente vamos a tener obligaciones, ¿no? ¿Cuáles son estas obligaciones? Aquí les puse las más importantes, pero si quieren profundizar un poco más, pues podemos consultar los lineamientos que ya publicó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que por un lado, una de las principales obligaciones es todas las dependencias que se conviertan en instituciones publicantes van a evaluar o van a tener que evaluar los datos para determinar qué tan relevantes son y si son pertinentes de su publicación, ¿no? También se obligan a determinar cuáles son estos datos que se van a publicar y también se obligan a que los datos se vayan publicando de manera gradual. Y para eso tienen que elaborar un plan institucional de publicación de datos abiertos en el que, bueno, año con año van a tener que irse abriendo cada vez más y más datos, ¿no? Si me ayudan con la siguiente, por favor. Otra de las obligaciones es definitivamente promover la participación ciudadana y la colaboración entre actores para que los datos puedan ser usados y consumidos. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle sobre el consumo de los datos y sobre la importancia de involucrar a quienes consumen esos datos, porque si no, podemos tener los datos abiertos o las bases de datos más importantes, pero si no son relevantes para los actores sociales, pues no vamos a lograr el objetivo o ese fin último de los datos abiertos. Entonces, una de las obligaciones que está impulsando la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es que aquellos que se quieren convertir en instituciones publicantes es que tienen que incluir la participación ciudadana y la colaboración con otros actores para que esos datos que se están abriendo se usen, ¿no? Y bueno, lo último también a lo que se comprometen en los estados y municipios que decidan firmar estos convenios de colaboración es intercambiar estos conocimientos, estas buenas prácticas, estas malas prácticas también con otras dependencias federales, estatales y municipales para ir perfeccionando la apertura de los datos. Y todo esto se va a hacer, bueno, perdón, antes de pasar a la siguiente, como les decía, cuáles son los derechos que se adquieren, porque también hay derechos, cuáles son estos derechos que se adquieren al firmar el convenio de colaboración como una institución publicante, pues definitivamente es recibir capacitación de la agencia sobre los lineamientos y sobre los manuales que van a surgir, porque todas las dependencias tienen que publicar sus datos conforme a estos mismos formatos, estos mismos procesos. Y también a recibir acompañamiento a lo largo de todo el proceso, desde la creación del usuario para subir tus datos en la plataforma hasta la carga de los datos, la actualización de los datos y todo el proceso de apertura de los datos. Entonces, en la siguiente nada más podemos ver que esto es importante también, pues que se ha creado una nueva plataforma, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. De entrada, como les decía, las dependencias de la Administración Pública Federal son las únicas obligadas de subir sus datos. Son más de 300 dependencias de la Administración Pública Federal que tienen que abrir sus datos conforme a los lineamientos de la agencia. Hoy en día solo tenemos 93 instituciones colgadas a la plataforma, pero bueno, hay 200 que están faltando. Y también los estados y municipios que se adhieran a estos lineamientos, pues tendrían que subir sus datos conforme a los requerimientos tecnológicos de la plataforma. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, aquí solo vamos a hablar un poquito de cuáles son las ventajas, porque al final de cuentas tenemos que tomar una decisión de si yo me voy por el camino A, que es
abrir mis datos conforme a mis capacidades, a mis recursos, mi marco jurídico local o conforme al camino B, ¿no? Adherirme a los lineamientos de la agencia. ¿Cuáles son estas ventajas y desventajas de estas dos posibilidades? Las ventajas, primero es la posibilidad, y esto sí me gustaría recalcar, que es la posibilidad de una mayor estandarización. ¿Qué quiero decir con esto? Si la Administración Pública Federal y un buen número de dependencias estatales y municipales adoptan las mismas categorías y formatos para publicar los datos, vamos a tener datos homologados, ¿no? Y estos datos homologados pues permiten llevar a otro nivel la apertura de los datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que en un estado se clasifican los delitos de una manera y en otro estado, en Jalisco, se clasifican de otra manera. Y en ese sentido yo quiero comparar en qué entidad federativa, por ejemplo, hay más incidencia delictiva de robo a casa habitación, pero están clasificados de forma distinta. No voy a poder comparar estas estadísticas. ¿Por qué? Porque la forma en la que están clasificados los delitos, pero este es un ejemplo muy, muy sencillo, no me permite esa comparabilidad. Entonces, el hecho de que los estados, los municipios se puedan adherir a los lineamientos federales ofrece esa estandarización o la posibilidad de esa estandarización. Y en ese sentido, si se adoptan las mismas categorías y los mismos formatos, pues bueno, vamos a poder hacer que estos conjuntos de datos, los federales o los estatales y los municipales, puedan hablar entre sí y se van a potenciar los beneficios de la apertura de los datos, ¿no? Otra de las ventajas que podría tener esta forma de abrir los datos con la guía de la Agencia de Transformación Digital es el seguimiento y la capacitación. Sabemos que a nivel municipal y estamos muy conscientes, la rotación del personal o de las personas encargadas de la apertura de los datos, pues es algo que es una debilidad, ¿no? En los gobiernos locales. El seguimiento y la capacitación que nos puedan ofrecer las y los servidores públicos de la Agencia de Transformación Digital puede verse como una ventaja también. Pero ¿cuáles son esas desventajas? Bueno, primero que nada es que esa adhesión, sí, esa adhesión a los lineamientos, pues es voluntaria y desafortunadamente no en todos los estados hay suficiente interés por la transparencia y la apertura gubernamental. La segunda desventaja que nosotros vemos es que no sabemos o cuestionamos si la Dirección General de Inteligencia de Datos, que va a ser la encargada de darle ese seguimiento a los estados y municipios, pues va a contar con la capacidad suficiente para capacitar y guiar a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, además de los estados y los municipios que decidan sumarse. Definitivamente, pues si tenemos recursos humanos limitados, las dependencias siempre van a ser, perdón, la prioridad siempre van a ser las dependencias de la APF. Y eso hace que la ayuda a los estados y los municipios pues pueda fluir a cuentagotas, ¿no? Y entonces, bueno, ahorita estamos viendo, como vimos en la lámina anterior, hoy en día solo hay 93 de más de 300 dependencias que deberían estar conectadas. Entonces, la prioridad puede ser que no sean los estados y los municipios, ¿no? Si vamos a la siguiente, bueno, hasta aquí nada más es como un poquito de lo que podríamos hacer nosotros si quisiéramos adherirnos a estos nuevos lineamientos. También es importante recalcar que seguimos en un proceso de construcción. Si bien los nuevos lineamientos tienen 1 o 2 meses, no me acuerdo muy bien cuándo salieron, la plataforma también es nueva. En las siguientes semanas tienen que salir los nuevos lineamientos o los nuevos formatos conforme se va a llevar la apertura, formatos, perdón, que van a guiar la apertura de los datos. Esos lineamientos no han salido todavía, entonces es un proceso que va muy lento. Entonces, si quisiéramos irnos por la primera alternativa de la que ya hemos estado hablando, bueno, vamos a hacerlo conforme a nuestras capacidades y nuestros procesos. Podría ser una alternativa también viable considerando, bueno, igual y a lo mejor la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pues no nos va a dar ese seguimiento tan concreto, tan puntual que estamos necesitando, porque pues hay otras 200 dependencias que no han abierto sus datos federales, estamos hablando de las federales. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Creo que partir de este conocimiento, de estas expectativas, nos podría llevar a decir, bueno, entonces tal vez la apertura de los datos conforme a mi ritmo, a mis capacidades, a mis necesidades, etcétera, puede ser algo benéfico. Y en ese sentido, yo les quiero presentar aquí algunos pasos o sí, pasos muy generales de cómo llevar a cabo el proceso de apertura de los datos a nivel estatal y municipal. Em,
les he planteado estas láminas que siguen como un proceso, como las etapas de la apertura. Definitivamente también como, al igual que las características de los datos abiertos son inamovibles y son vigentes a lo largo de los años, también las etapas de la apertura son más o menos similares y no se mueven, ¿no? Definitivamente lo que cambia pues son quién lidera esa apertura, qué procesos o qué tiempos se van dando, pero en grosso modo las etapas de la apertura permanecen. Entonces, la primera gran etapa o el primer gran proceso que se lleva a cabo para hacer un tema para iniciar la apertura de los datos es, pues nos vamos a preparar o vamos a hacer un diagnóstico sobre cómo estamos. Y lo primerito que hay que hacer es hacer un análisis o co-crear, diría yo, porque no se hace solo con una dependencia de la administración municipal, sino se hace con todos los interesados o con todos aquellos que participan en la generación, recolección y gestión de datos. Entonces, lo primero que hay que hacer es sentar a todos estos actores que de alguna manera generen algún tipo de información y hacer un inventario o un listado de qué datos tenemos, ¿no? ¿Qué datos estamos recolectando en nuestras dependencias? Y no importa que la lluvia de ideas sea exhaustiva, es necesario que sepamos primero qué datos desde estadísticos, por ejemplo, población beneficiaria de programas sociales, administrativos, cuántas personas vienen al catastro municipal, financieros, ingresos, egresos, operativos, todos los datos que se estén generando, hacer un listado para conocer quién y qué datos están generando. Después de eso, claramente no todos estos datos tienen el mismo grado de la posibilidad de abrirse porque hay datos que tienen información sensible. Entonces, el segundo paso es clasificar estos conjuntos de datos. Nos tenemos que preguntar, ¿estos datos pueden publicarse o no pueden ser públicos por un tema de reserva o porque está clasificada la información? Entonces, podríamos clasificar nuestros datos en función de su nivel de acceso. O sea, datos que pueden tener acceso sin restricciones el público, son datos que están restringidos o son datos privados, ¿no? Después de eso también es importante evaluar el grado de apertura de los datos. Aquí yo creo que este grado o esta evaluación se tendría que hacer a la luz de las características de un dato abierto. Por ejemplo, estos datos que estoy generando yo, ¿los tengo en formato, al menos en Excel, sí o no? Entonces, todos mis conjuntos de datos los voy a evaluar en función de qué tan abiertos están hoy en día o no, ¿no? Y en función de eso yo puedo decidir, bueno, por ejemplo, tengo datos abiertos no sé, hice un mecanismo muy sencillo para evaluar el grado de apertura de mis datos y identifico que los datos sobre beneficiarios son los datos que podrían cumplir con la mayor cantidad de requisitos de datos abiertos, ¿no? Pero tengo datos, por ejemplo, sobre, no sé, mercados, rastros y panteones, que en una escala del 0 al 10 pues el grado de apertura es 2, ¿no? Sí es importante saber qué tanto mis conjuntos de datos cumplen con estas características de las que hablamos al principio, porque también eso nos va a servir para planear en el futuro de, bueno, si estoy en un 2 de 10, ¿cómo lo llevo a un 10 de 10, ¿no? Y bueno, el último paso o el último componente de esta etapa de planeación o de preparación y diagnóstico es como les decía, los datos abiertos tienen que ser útiles para actores sociales o para actores públicos y es importante en algunos estados, municipios, incluso en otros países, se han empezado a desarrollar o a crear instancias de diálogo y colaboración con actores sociales. ¿Por qué? Ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Porque, como les decía, la importancia de los datos abiertos es que sean consumidos para generar valor público, ¿no? Para generar pues mejores políticas públicas, para mejorar la calidad de vida para las personas. Entonces, si son datos que están abiertos, pero no son útiles para nadie, se van a quedar en el cajón. Entonces, aquí les pongo en la siguiente slide algunos conjuntos de datos que son los que generan más interés en nuestras poblaciones o en la sociedad civil, en los periodistas o en los principales consumidores de datos, que básicamente son periodistas, académicos, organizaciones civiles. Generalmente son los presupuestos públicos, temas de salario y gasto gubernamental, pero también todo lo que tiene que ver con contrataciones y adquisiciones, estadísticas de salud, educación y seguridad, también datos sobre programas sociales, datos sobre auditorías o evaluaciones de políticas públicas,
padrones de beneficiarios y también datos ambientales, censos, catastros, etcétera. Pero definitivamente esto depende también, incluso entre más el gobierno está próximo o cercano a la población, hay otros datos que surgen. O sea, a mí me gustaría saber qué pasa con el servicio de limpia y recolección de basura, qué pasa con el agua. ¿Por qué? Porque son datos que afectan al bienestar o a la población en función de lo que realiza su municipio, ¿no? Bueno, como les decía, hay algunos ejemplos importantes que se han llevado a cabo a nivel internacional sobre cómo podemos, si me ayudan con la siguiente, por favor, sobre cómo podemos incorporar la percepción de quien consume estos datos. Bueno, a nivel internacional, ahorita les voy a pasar rápido dos ejemplos, se han desarrollado foros, mesas de trabajo, talleres ciudadanos para preguntarle a los ciudadanos dos cosas. ¿Qué tipos de datos abro? ¿Cómo podrías consumirlos con mayor facilidad? ¿Qué frecuencia deben tener estos datos? ¿Qué datos estoy generando, pero que necesitas un mayor grado de desagregación? Entonces, de esta forma se puede fomentar el consumo de los datos entre organizaciones civiles y otros actores no gubernamentales, pero también se pueden llevar a cabo consultas digitales aprovechando la tecnología. En algunos casos, creo que es en el de Chile, ahorita lo vamos a ver, se han llevado a cabo consejos consultivos en donde se incluyen miembros de academias, empresas, organizaciones civiles para guiar esta apertura de los datos, ¿no? En la siguiente podemos ver estos dos casos de los que les hablo. Por ejemplo, en el caso de Chile, existe un Consejo Nacional de Estadísticas y Participación Ciudadana. Perdón, muchas gracias. Este consejo es un consejo consultivo que está vinculado a lo que puede ser el Instituto Nacional de Estadística, y lo que busca o lo que hace este consejo es recibir retroalimentación justamente de estas organizaciones y del sector privado sobre la relevancia y la calidad de las estadísticas que se generan, ¿no? Igual Brasil tiene un observatorio de políticas públicas que también valida la relevancia de los datos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, todo hasta aquí hemos hablado del proceso de planeación y de apertura, ¿no? Ahora, lo que sigue es, bueno, ya tenemos más o menos identificados qué datos tengo, qué grado de apertura tienen estos datos, ya consideré la voz de los ciudadanos o de los actores no gubernamentales, ya sé cuáles son sus intereses en materia de datos abiertos, pues lo que sigue es voy a planear la apertura de los datos y para eso necesito establecer pues metas, responsabilidades, quién va a ser el encargado de la apertura de los datos, por ejemplo, dentro de una misma administración, incluso dentro del mismo ayuntamiento. Pensemos que después de este proceso colectivo decidimos que lo más importante es abrir los datos de programas sociales. Bueno, entonces el responsable va a ser la unidad de transparencia en acompañamiento de la regiduría de desarrollo social. También debemos definir cronogramas y, lo más importante, un presupuesto para asegurar la implementación de la apertura de los datos. A veces queremos abrir los datos con lo que tenemos y no es necesario, o no es suficiente más bien, porque requerimos invertir en capacitación, invertir incluso en computadoras para poder abrir los datos y poder ir registrando la información que se va generando, ¿no? El presupuesto es algo muy importante que a veces olvidamos. Después de eso, bueno, ya viene el proceso de la publicación de los datos, y aquí nada más un aspecto súper importante que también hemos hablado es la actualización. No solo publicamos y nos olvidamos de los datos, sino es importante tener estos procesos que me permitan que los datos se actualicen para que puedan ser consumidos, porque también si no se actualizan, dejan de generar interés en la sociedad. Entonces, y ya dos etapas finales de este proceso de apertura a los datos también, que es súper importante, es hablar de la capacitación. En la siguiente slide, por favor, la capacitación y la retroalimentación del personal. Es importante en otros estudios que nosotros hemos realizado, no necesariamente de apertura de los datos, sino de otras temáticas, conocer qué piensan los servidores públicos sobre este proceso de apertura de los datos, qué está funcionando y qué no está funcionando, a qué te estoy obligando, pero no te estoy dando las herramientas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha funcionado la coordinación interinstitucional o qué está fallando? También hacer un proceso de introspección de lo que pasa, de lo que está funcionando, escuchando a nuestros servidores públicos es súper importante, ¿no? Y ya por último, cierro esta parte de promover la participación ciudadana, porque no solo la participación ciudadana debe estar al inicio en el proceso de planeación, sino también al final. Los datos que ya abrí,
le sirvieron o no le sirvieron a los ciudadanos, qué puedes mejorar, qué datos debo desagregar por género, por geográficamente, por alguna otra condición de vulnerabilidad, por población indígena, por muchas otras variables que pueden ser útiles para la ciudadanía. Entonces, eso es otro aspecto que se tiene que considerar. Y bueno, ya nada más me gustaría cerrar hablando de definitivamente la apertura de los datos ha sido un proceso pues de prueba y error que se ha dado en los últimos años en México. Como les comentaba al principio con la guía del INAI, ahorita vamos a ver cómo jala con la Agencia de Transformación Digital. Pero independientemente de que tengamos una nueva autoridad que esté liderando la apertura de los datos, pues hoy en día podemos decir que existen muchísimos retos y incluso, por ejemplo, a nivel federal, existe este reto de que los conjuntos de datos que se están generando, incluso la propia Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones lo comentaba cuando tuvimos un taller con ellos, a nivel federal hay datos de muy baja calidad, hay datos que no están actualizados, hay dependencias que no han abierto sus datos o que han abierto una cantidad muy menor de datos, a pesar de que generan muchísimos datos. Los datos que se abren son mínimos. Y también, bueno, a partir de la desaparición del INAI, otro de los grandes retos que nosotros vemos es que pues se pierde esta coordinación centralizada, ¿no? Entonces, y si los estados y municipios pues deciden no recibir esta guía de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, no solo va a haber una fragmentación en temas de apertura de los datos, sino cada quien lo va a hacer conforme a sus posibilidades y sus capacidades. Y sabemos que en cuanto a capacidades gubernamentales, estatales y municipales, pues existe un México muy diverso, ¿no? Y bueno, y por último, pues lo que decíamos al inicio de esta conversación, el tema de la interoperabilidad sigue estando muy, muy vigente. Organismos internacionales, nosotros estamos cerrando un proyecto con la Unión Europea en donde el principal interés es cómo hacemos que nuestras bases de datos que ya están abiertas se hablen entre sí, o sea, sean interoperables, para que yo pueda explotar la base de datos que tiene el gobierno del estado de Jalisco con la base de datos que tiene el gobierno del estado de Oaxaca en cualquier temática. Ahorita nuestras bases de datos, aunque están abiertas, no se hablan. Y entonces yo no puedo hacer un análisis, por ejemplo, que incluya las 32 entidades federativas. ¿Por qué? Porque las bases de datos tienen campos distintos. Entonces, más o menos, esos son los principales retos. Y ya lo último, me gustaría cerrar con una conclusión. Em, ya lo último es decir, bueno, primero es que, pues, aunque suene desesperanzador el panorama, la apertura de los datos, pues ha sido un tema que se ha trabajado desde los últimos años, como les decía, primero con el INAI y ahora con la dirección de la Agencia de Transformación. Pero bueno, la apertura de los datos tiene que ser un fin porque por todos los beneficios que ya dimos, no solo de transparencia, sino el impacto que tiene para distintos actores y definitivamente porque también la apertura de los datos tiene un impacto en la relación de confianza, de cercanía entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Y bueno, México por muchos años ha sido un referente en materia de datos abiertos, aún con todas estas áreas de oportunidad o estos retos. México ha sido un referente por estas bases sólidas que se han creado desde la conformación de la ley general, desde la conformación de la Política Nacional de Datos Abiertos, su plan de implementación. Pero bueno, definitivamente estos esfuerzos requieren continuidad, requieren coordinación, sobre todo compromiso y voluntad política, porque si no hay voluntad política, la apertura de los datos va a ser un proceso tortuoso y muy lento. Y bueno, yo los invitaría a que pues empiecen a empujar estas agendas a nivel local, porque creo que es en donde más se necesitan los datos. Los ciudadanos le exigen más a sus gobiernos cuando tienen esa relación o esa sensación de proximidad con sus gobiernos, pero también desafortunadamente es donde el proceso de apertura de los datos pues va más lento por esto que hablábamos de a nivel municipal, pues tenemos ciclos políticos de 3 años y tenemos personal o rotación del personal que está influyendo en la apertura de los datos. Pero bueno, no quiero robarme más del tiempo, quisiera poder escuchar algunas preguntas, un par de preguntas para poder hacer un diálogo más rico y no solo un monólogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Tenemos por protocolo los micrófonos cerrados, entonces si usted está de acuerdo, le pediría a Claudia, que está detrás de cámaras, estimada Claudia, nos ayudas a abrir los micrófonos de todas las personas que estamos en la sala. Aquí en el chat hay varios planteamientos colocados, maestra.
podríamos empezar por ahí, o si bien si alguien quiere hacer uso de la voz, si usted está de acuerdo, para que en viva voz pueda exponernos el planteamiento. Varios de los temas aquí que se preguntan es un poco conocer tu opinión sobre cómo está caminando los temas la agencia digital por el tema de lo que entendemos hoy en día como mejora regulatoria, transformado en otros conceptos, cómo se está caminando, cómo van a vincular a los municipios y también un poco conocer tu visión sobre este nuevo paradigma que implica gran parte del ejercicio de fragmentación de la acción gubernamental para atender los Ya se temas acabó, de la Clau. agenda de transparencia, ¿no? Entonces son parte de algunos de los comentarios que hay por aquí. Siempre, por supuesto, abiertos los micrófonos quien desee tomar el uso de la voz. Me José, bueno, la vi. Yo iba, venía de Sistán. Cualquier Bueno, en persona lo puede que, hablar. Gracias, Adelante. Claudia. perdón, en lo que alguien se anima a hacer su pregunta, yo preferiría que hicieran sus preguntas abriendo su micrófono para que podamos explicarnos mejor. Lo que nos decías, Neira, es el tema de la mejora regulatoria, el papel que tiene la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Bueno, el tema de mejora regulatoria es un tema distinto al tema de datos abiertos, que no está regulado por la unidad de datos abiertos de la agencia, porque la agencia adquirió muchas atribuciones relacionadas con datos. Esa es mi percepción. Como que todo lo que tiene que ver con datos, con sistematización de procesos, lo absorbió la agencia y por eso le dieron o le colgaron, déjeme decirlo así, el tema de datos abiertos. Mi preocupación más importante es que la Agencia de Transformación Digitales y Telecomunicaciones tiene un equipo muy interesante de personas que hacen como, pues, que son dateros, como se le dice ahorita, ¿no? Que son personas que se dedican a cruzar bases de datos, que se dedican a saber, en términos tecnológicos, son impecables, ¿no? Entonces, y por El eso titular se, del se lugar les interno. y por eso se les agregó esta atribución que tiene que ver con mejora regulatoria, ¿no? Porque lo que ellos quieren hacer es pues, portales que Si permitan quieres preguntar a la simplificar y secretaria, sistematizar está los ahí procesos. la ventanilla, por favor. Sin embargo, a lo que nosotros nos preocupa un poco es esta visión que les he tratado como de reiterar en mi presentación es, los datos abiertos sirven para defender derechos humanos, los datos abiertos sirven para mejorar las políticas, no solo son datos, abrir datos por abrir datos, ¿no? O no solo son tener datos técnicamente o tecnológicamente impecables, si no tienen un fin o una utilidad, ¿no? Entonces, bueno, grosso modo, no sé si estoy respondiendo la pregunta, pero por favor los invito a que hagan sus preguntas directamente para poderlos entender mejor. Gracias, maestra. Tenemos aquí una primera manita levantada de Montserrat Flores. Si están de acuerdo, adelante, Montserrat, te escuchamos. Hola, muy buenos días. Pues un saludo desde La Paz, Baja California Sur, del Comité de Participación Ciudadana. Disculpen que no pueda encender la cámara, pero eh, me gustaría preguntar la importancia de la ciudadanía, el involucramiento en estos comités, ¿qué tan posible se ve en un futuro de generar, de crear, de co-crear también esta importante interacción ciudadana, sociedad civil organizada? em, Grupos que estén interesados en que los datos sean abiertos realmente, porque somos quienes consultamos la información y con ello podemos proponer políticas o exigir cambios, no sé. ¿Cuál sería la recomendación? Sí, muchas gracias, Montserrat. Sí, como les comentaba, para nosotros, no solo porque somos una organización de la sociedad civil, que somos uno de los principales consumidores de datos abiertos, es importante que se nos involucre en dos etapas del proceso. En la primera etapa es, bueno, cuando estás planeando la apertura de los datos, es importante escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, porque nosotros sabemos y nos ha pasado muchísimo. Yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, de corrupción con perspectiva de género.
y sé que no hay, porque he revisado todas las bases de datos del INEGI, de todas las bases de datos existentes. Sé que no hay, pero sé que se necesita. Si yo quiero saber, por ejemplo, cómo la corrupción afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres en los sistemas de salud o en los sistemas de educación, es que es donde más se da la corrupción por un tema de cuidados, no existen datos. Entonces, si mi voz fuera incluida, yo podría decirte, estas cosas se requieren. Evidentemente, siempre hay que llegar a un punto medio en donde convergen las capacidades de las organizaciones, porque las organizaciones también me pueden decir, qué padre, pero yo esos levantamientos son carísimos y no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, pero sí es importante al menos identificar cuáles son esas necesidades no cubiertas desde quien consume los datos, quien ha buscado los datos y no los ha encontrado. O cosas tan sencillas como decir, ¿por qué esa información no está desagregada por género? ¿Saben? Entonces, la primera parte es súper importante y como les decía, hay muchas formas de hacerlo, desde tener un consejo consultivo, que es algo más uno a uno de organizaciones civiles, de académicos, que son consumidores de datos, o hasta hacer un proceso más masivo de consulta en línea. Pero sí es importante que antes de la apertura consultemos qué datos no se están generando. Y otro momento clave es, bueno, ya al final, después de que hicimos el proceso de planeación, apertura de los datos, sí es importante consultar qué tanto estos datos te están sirviendo, qué tanto estos datos que estoy generando, porque tal vez puede ser que estoy poniendo todo mi esfuerzo en generar los datos de recaudación y la gente no los está consumiendo. Entonces, creo que en un momento como de planeación y de cierre, permite cerrar como esta pinza para asegurarnos que los datos sean útiles para los consumidores. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Muchas gracias, maestra. Déjame verificar si ya tenemos alguna manita más levantada por aquí. Parece que no. Y si me permites, me gustaría hacer un planteamiento a propósito de un nuevo concepto que viene en la legislación, transparencia con sentido social. En ese sentido, la pregunta, el planteamiento sería, a través de los datos abiertos, pudiéramos acercarnos a materializar ese concepto que hoy en día es tan nuboso, que todavía no se ha definido con claridad de qué va a ir, a qué le va a pegar. Podría ser la vía de salida. ¿Cómo lo ven ustedes también de manera periférica en Etos? Perdóname, Neira, mi internet se cortó poquito. ¿Me puedes repetir la pregunta? Con muchísimo gusto, doctora. Este concepto de transparencia con sentido social que está presente en la legislación, los datos abiertos pudieran constituir una amalgama para poder materializar el concepto, sí, no, ¿cómo lo ven ustedes desde Etos? Y qué lecturas tienen también de los espacios locales y de la resonancia que se hace en gobierno federal sobre ello? Entiendo que hay que construir lineamientos, hay que construir toda una serie de andamiaje institucional para operacionalizar el concepto, pero ofrece una beta, una vía de acercamiento desde los datos abiertos. Sí, definitivamente, bueno, el tema de transparencia es un poco distinto al de datos abiertos, pero yo diría que están cortados con la misma tijera, ¿no? Implica hacer totalmente transparente, totalmente, ¿cómo podría decir? Como en esta analogía de tener un edificio de cristal sobre cómo funcionan nuestros gobiernos, ¿no? Pero como le decíamos al inicio de la presentación, tanto la transparencia como la apertura de los gobiernos tiene un fin más allá de la transparencia per se, ¿no? Entonces, la transparencia con sentido social o la apertura de los datos tiene que tener un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Y no solo, por eso decía, la calidad de vida es un concepto muy, muy abstracto, ¿no? Entonces, podría decir, ay, bueno, estos datos me sirven a mí para que solo las organizaciones como ETOS defendamos los derechos humanos de las poblaciones indígenas, no necesariamente. ¿Para qué? Para que yo como gobierno, por ejemplo, con recursos limitados, pueda mejorar la eficacia de las políticas públicas de seguridad, del ejemplo que hablábamos, ¿no? Entonces, al final, los datos se convierten en un medio para lograr el bienestar social, ¿no? Que es el fin último que persiguen nuestros gobiernos, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Y definitivamente, ya no entramos en este debate, pero es muy interesante ver cómo, desde mi punto de vista, quien debería ser más abierto son
nuestros estados y nuestros municipios, ¿no? Porque, como les decía, por el tema de la cercanía y la proximidad de estos gobiernos y que cada acción, si no existe, si no pasa el carro de basura, tiene un impacto en mi comunidad, ¿no? O sea, si no tengo acceso al agua potable, tiene un impacto en mi comunidad. Y tiene un impacto más tangible que si no sé, por ejemplo, qué auditorías se hicieron a nivel federal. Definitivamente son importantes, no estoy diciendo que no, pero si yo puedo, por ejemplo, saber cómo se cobra el agua potable, por qué no estoy teniendo acceso al servicio y tengo datos para poder exigir rendición de cuentas, tiene un impacto más importante, ¿no? Que los datos abiertos a nivel municipal. Sí, hay otra manita levantada, pero dice Lenovo, no sé cuál es tu nombre. Hola, buenos días. Hola. Bueno, soy la licenciada Nayeli de Encarnación de Díaz, Jalisco. Y bueno, aquí mi preocupación porque pues es un tema que, pues que es importante reconocer que aquí en mi municipio pues no se le da la importancia pues al portal de transparencia. Y no creo que no solamente sea en mi municipio, sino como usted mencionó, tal vez en algunos estados o otros municipios. Aquí pues sí, yo soy la contralora y tengo dentro de o sea, de mi equipo de trabajo al que es el encargado de transparencia. Sin embargo, pues en sí, o sea, se solicita la información a las diferentes dependencias para cumplir o cubrir la información que se necesita según la normatividad, pero ni siquiera ellos mismos tienen la información, no tienen la disponibilidad de entregar la información. Entonces, como que, bueno, desde arriba, pues no se tiene como esa visión de que es importante, entonces pues no se apoya el proyecto, no se apoya la transparencia como tal. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo empezar pues a visibilizar esa importancia o esa necesidad de tener estos datos abiertos en nuestra página como una política pública, o sea, municipal de, no sé, o sea, ¿cómo inicio, pues? O sea, sí tengo, nada más tenemos una persona que se encarga de eso, pero pues incluso pues con esa persona y el equipo que tenemos, pues empezar a trabajar, pero también necesitaría como saber cómo empiezo. Bueno, yo te diría dos cosas. Una es, desafortunadamente, los temas de transparencia, acceso a la información y apertura de los datos siempre van a ser temas que enfrentan resistencias, ¿no? Por eso decíamos, la voluntad política es súper importante, ¿no? De que haya un presidente, un contralor, interesados en abrir los datos. Si no es por ese lado, yo lo que haría es empezar a generar la demanda. O sea, ¿qué organizaciones están interesadas en que haya más apertura de los datos, ¿no? Entonces, es una línea muy delicada porque pues tú eres gobierno, ¿no? Entonces, pero si tú puedes generar la demanda o decir, o no sé, la sociedad civil, generar este espacio de rendición de cuentas, de interacción con organizaciones de la sociedad civil, creo que por ahí podría haber alguna oportunidad si la ventana política está cerrada. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a intentarlo. Tenemos Creo que otra Alex Miguel. pregunta Sí. de Alejandro Pérez y de Miguel Rivera. Hola, buenos días. Buenos días, maestra Neira. Buenos días, no recuerdo el nombre de la licenciada, entré un poquito tarde a la ponencia, pero antes que nada, pues agradecerle, no es pregunta, agradecerle por la ponencia. Yo cuando fui titular del órgano interno de control la administración pasada, hasta noviembre de primer mes de esta administración, me quedaba no tenía muy claro qué eran los datos abiertos. Ahorita pues estoy apoyando a la Contralora, soy el director de auditoría y planeación municipal. Me llamó mucho la atención cuando usted mencionaba que nos podemos adherir al convenio de la unidad, no recuerdo el nombre. Es la unidad de datos abiertos. Estoy muy interesado en ello y que el municipio de Grullo, no sé cuántos municipios, aunque no tengo la obligación tal cual como usted lo dice, que la ley dice que solamente las oficinas de dependencia federal, pues vamos a trabajar en ello, en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción, con mi amiga Neira y mis amigos de la Contraloría del Estado. Le aseguro que yo creo que el municipio de Grullo va a ser de los primeros municipios de Jalisco en adherirse al sistema, a la unidad,
para empezar a transparentar los datos. Ahorita, aunque ya no soy el titular del OICE, como le menciono, hemos trabajado en involucrar más a los ciudadanos, en tener mecanismos de participación ciudadana para que los ciudadanos sepan cómo denunciar, cómo consultar el programa anticorrupción municipal, que sepa que hay un sistema municipal anticorrupción, cuáles son las funciones, cuáles son las funciones del CEP, del Comité de Participación Social Ciudadana del municipio de Grullo. Entonces, pues este comentario básicamente solamente es para agradecerle por el tiempo que nos brinda usted y pues sobre todo por esa información tan importante que nos dio. A mí ya me gusta mucho esto, me pone muy contento. No lo tomo como trabajo, lo tomo como un reto y más de verdad de que el municipio debe empezar a transparentar, a transparentar, a transparentar. En lo personal, mi presidente nunca nos ha ponido trabas. Siempre es como, es tu área de trabajo, entonces tú desarrollala. Ya cuando yo llego al final a presentarle datos, pues se sorprende de verdad. Entonces, pues agradecerle antemano otra vez y créame que, bueno, no sé si usted pertenece al gobierno o es una institución, creo que es una institución, ¿verdad? Como de la sociedad civil, o no entendí muy bien lo de esto se llama, perdón. Sí, ¿Cómo esto es se llama? innovación en políticas públicas. Ok, pues contactarme con usted para lograr el objetivo de esta capacitación y el municipio pues pueda transparentar los datos. Yo me he tomado en esta administración, en lo personal, que la región Sierra de Mula y Costa Sur, somos dos regiones acá de Jalisco, empecemos a trabajar, empecemos a ser pioneros en transparentar datos, en rendición de cuentas, no solo la información que se quede para el municipio de Grullo. Si mis amigos de la Contraloría del Estado, mis amigos del Sistema Estatal Anticorrupción nos están ayudando, pues el conocimiento no quede nada más para mí, que quede para todos los municipios. Estamos trabajando en coordinación y se los dije en la sesión de Contralores que tuvieron hace una semana y me invitaron, que contaban con todo mi apoyo para mover a todos y a incentivar, por ejemplo, a la licenciada de La Chona, por ejemplo, ya después trabajar en conjunto y incentivar a mover y trabajar todos, que el conocimiento no se quede en una región, que se aplique como para todos. Y pues de antemano ya muchas gracias, ya hablé mucho y, y pues estaré poniéndome en contacto después para ver si me apoya a lo del convenio de colaboración, que sí estoy muy interesado y yo creo que mi presidente no va a tener ningún problema en firmar ese convenio y cumplir con las políticas o lineamientos que nos pide la unidad o la dirección, no me acuerdo. Vale, gracias. Muchas Gracias, gracias, Alex. Alejandro. Muy amable. Miguel Rivera, ¿nos apoyas con tu comentario y nos indicas de qué municipio eres, por favor? Parece que se nos desconectó Miguel. En tanto regresa, te escuchamos, estimada Angie Jiménez, si nos apoyas indicando de qué municipio eres y tu comentario. Ay, sí. Hola, ¿sí me escucha? Hola, muy buenos días. Yo pertenezco al órgano interno del municipio de Zacualco de Torres. Yo soy la jefa del área de denuncias e investigación administrativa y apoyando un poco a la necesidad de la compañera que decía que no sabía cómo involucrarse con los compañeros en el cumplimiento, pues, de sí hacer la rendición de cuentas. Pues en nuestro caso, tenemos el titular del órgano, mi compañero Israel y yo, estamos aplicando ahorita un sistema de integridad institucional donde estamos capacitando a los compañeros un poco o bueno, esperamos que sea un mucho para comprometerlos y recordarle el cumplimiento de atribuciones. Y justamente les hablábamos acerca de que tener indicadores de desempeño con todas las áreas que integran el gobierno, pues es importante porque determinar como un indicador de desempeño el cumplimiento de la publicación de la publicación de información fundamental en las páginas institucionales debe ser sí o sí el seguimiento que vas a hacer tú como titular del órgano interno de control. Entonces eso te puede ayudar. También en nuestro caso hemos trabajado capacitación y estamos muy de la mano con la compañera de transparencia, que en este caso también es una sola persona.
pero también tenemos como ese compromiso con las áreas y ella lo ha estado haciendo desde tener puerta abierta para capacitar, para informar y sí documentar, o sea, literal, les recuerda la obligación que tenemos de compartir esa información fundamental y tener un gobierno un poco más, pues no un poco más, sino transparente y ya tener una obligación en cuanto al tema de transparencia. Entonces creo que eso te pudiera, también nosotros estamos a la par con ella de que si hay algún compañero que hay alguna omisión, sí nos está girando oficio al órgano interno para darle el seguimiento y que pueda hacerse un seguimiento puntual y nadie se esté atrasando con esa obligación. Entonces siento que te pudiera apoyar trabajar con tu compañera o compañero de transparencia y pues igual con el compañero del grullo que sea que estamos trabajando, creo que también tener las coordinaciones regionales ha sumado mucho porque compartimos formas de trabajo y creo que también igual ubicar tu región para que te puedas nutrir de los demás compañeros y de la forma de trabajo que tienen. También darle seguimiento pues a las políticas públicas, en este caso el programa institucional anticorrupción, también lo tenemos activo aquí en el municipio de Zacualco y ha hecho pues que los compañeros conozcan realmente el trabajo que hace el órgano interno de control, que teníamos la experiencia que en la administración pasada pues no se trabajaba como debía, entonces como que el desconocimiento de los alcances de tu área también puede sumar a que los compañeros no estén cumpliendo en cuanto a transparencia. Y pues agradecer a la licenciada Dalia, que pues el tema sí estuvo muy completo, eh, da- nos da datos que a lo mejor aterrizamos un poco más y reforzamos. Yo pienso que este ciclo de mentorías ha sido muy atinado porque, como decían al inicio, si no aplicamos lo que estamos aprendiendo aquí, creo que es muy difícil que pues se cumpla con la finalidad por la que estamos presentes. Entonces, yo sí también, entre que me desvié un poquito ahorita con un tema, no sé si ya se vio, pero la información fundamental que publicamos en la página institucional, correspondiente al artículo 8 y 15, sí estamos cumpliendo con los datos abiertos o es aparte tener alguna otro seguimiento más amplio porque si es como un compromiso mucho más amplio, pues sí mencionaba pues lo de adherirnos al convenio con la Agencia de Transformación Digital, pero digo, también tenemos ahorita nosotros en puerta un convenio con Simtra. No sé qué tan recomendable sea uno u otro para darle también el seguimiento por parte del municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Pues lo que les decía al inicio, nada más es que en realidad no hay una obligación en la ley general de que los municipios lo hagan conforme a los lineamientos federales. Entonces, si ustedes lo están haciendo conforme a su legislación local, eso ya está bien hecho, ¿no? Lo siguiente es que, pues, Sintra es una organización civil, ¿no? No permanece al gobierno, es por colectivo, creo que es por municipios transparentes o algo así, me estoy comiendo una palabra, creo, pero bueno, pero al final forma parte del sector social y no gubernamental, ¿no? Entonces, es como una especie de apoyo, seguimiento que realiza esta organización para impulsar la transparencia de los municipios, ¿no? Entonces, son como cosas que no están peleadas, pues, ¿no? Eso. Tenemos una participación adicional, maestra. Hace un momento se nos alcanzó a desconectar unos momentos el compañero Miguel Rivera. Te escuchamos, estimado Miguel, y si nos indicas de qué municipio eres. Muchísimas gracias. Tienes tu micrófono cerrado, Miguel. Ok, listo. Ahí, te escuchamos. Ok, muy buenos días a todos. Miguel Rivera de Atemajac de Brizuela, soy el Contralor Municipal. Pues aquí comentando sobre el tema
la ponencia muy importante sobre los datos abiertos. A mí me llama la atención mucho en cómo como contralores podemos a lo mejor aportar a estos datos. Algo importante que tengo en mi plan de trabajo es sobre estos datos que son muy importantes hacerlos periódicamente. Se les pide a cada área que nos hagan llegar sus datos que sí se piden en cierta manera por el área de transparencia, pero que de alguna manera como contralores estamos o tenemos esa obligación de la demanda de los ciudadanos en cuanto a estos datos. Sería muy importante que cada uno de nosotros como contralores, pues aportemos esta parte, en nuestro plan de trabajo tengamos a lo mejor este plan en el cual pidamos a nuestras áreas los datos requeridos por la sociedad. Es algo que quería comentar desde hace rato a los compañeros, incluso a la compañera que comentó que cómo podía empezar a trabajar. Pues es ahí, ese es el dato que necesitamos, los datos que necesitamos ante las diferentes áreas. Yo pienso que si empezamos por ahí, pues haríamos un estado, municipio o país más transparente. Sería todo. Muchas gracias. Gracias. Y yo nada más rapidísimo, si me permites, Neira, agregar que a esa pregunta que surgió de cómo podemos empezar cuando no hay voluntad política, yo también diría que siempre hay un interés de nuestros gobernantes por mejorar o por obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, los datos abiertos también pueden acompañar eso. O sea, por ejemplo, si mi municipio tiene alta incidencia delictiva, ¿por qué no empiezo a generar datos para acompañar a las políticas públicas? ¿O por qué no empiezo a generar datos sobre programas sociales para obtener mayores resultados sobre reducción de pobreza? Al final, los datos abiertos, como hablamos, tienen muchas utilidades y una de ellas es mejorar la eficacia de nuestras políticas. No creo que haya gobierno que no quiera decir o que quiera decir, no, no quiero obtener mejores resultados en materia de seguridad, en materia de pobreza, en materia de desigualdad, en materia de agua, en materia N materias. Entonces, tal vez por ahí, tal vez el tema discursivo podría ir por ahí. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Dalia. Como lo has atestiguado, es un grupo muy entusiasta que no está inhibido a compartir cómo viven el día a día estos poderosos conceptos y compromisos jurídicos en la legislación y que pese a las condiciones materiales que seguramente ya advertiste en sus participaciones, hacen hasta lo extraordinario por hacer lucir sus gabinetes y porque lo que se trabaja en el escritorio tenga una utilidad de valor público. Hemos llegado a las 11:27. Créeme que nos gustaría seguirte teniendo aquí en este espacio, pero también entendemos que tu agenda está muy ocupada, muy agobiada y pues vamos a llegar al fin de esta sesión. Tenemos un sentido reconocimiento y constancia para ti. Aquí el equipo lo va a presentar amablemente. Estimada Claudia, los micrófonos están abiertos de todas y todos los compañeros. No, Ok, ¿me ayudas a abrir por favor el micrófono del maestro José de Jesús Suárez, que es permíteme. de la Universidad de Aguascalientes? Seguramente lo recuerdas, estimada Dalia. Es un gran aliado. Él fue parte del Comité de Participación Social Ciudadana de Aguascalientes y hoy tiene la gran responsabilidad de estar al frente de un órgano interno de control y le quiero pedir a él el sentido favor que nos ayude, ya nos levantó ahí la manita Claudia, que nos ayude a dar lectura a este sencillo pero genuino reconocimiento, constancia que tenemos para ti, estimada Dalia, con mucho cariño, mucho aprecio. Sabemos que traen pues gran chamba y que aún así nos destinaste esta más más de hora aquí para estar con nosotros. Entonces, adelante, por favor, Claudia, nos ayudes con el reconocimiento y habilitándole el micrófono al colega Jesús. Muchísimas gracias. Agradecer el gran esfuerzo que hacen todos, especialmente el CPS Jalisco, que con esta gran acción, como bien lo dijiste, desde la trinchera que teníamos en el Comité de Participación Ciudadana aquí en la ciudad de Aguascalientes, que nos permitió conocer a grandes personalidades como tú, Neira, Vicente, y pues desde luego también por ahí
pues a una digna representante de las políticas públicas, de los derechos de los ciudadanos, pero sobre todo con esa gran bandera que siempre ha mostrado en el gran, pero gran sentido de responsabilidad y el amor a México. Creo que la trayectoria, lo que yo pueda decir, se queda bastante corto porque su honorabilidad, su calidad moral la respaldan y la preceden. De verdad me siento honrado, no soy digno de tener esta gran distinción y pues entregamos este reconocimiento que a la letra dice mentoría sobre buenas prácticas en la gestión pública municipal. Se otorga este reconocimiento a la maestra Dalia Toledo por impartir la conferencia magistral en el tema Principios de Gobierno Abierto y la rendición de cuentas. A fecha de hoy, 31 de octubre del 2025, firmado por María Teresa Brito Serrano, quien es Contralora del Estado de Jalisco y presidenta de la Comisión de Contralores del Municipio Estado, y Pedro Vicente Viveros Reyes, quien es el presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. De verdad, muchas gracias, Dalia. No tenemos con qué pagarte tus conocimientos, tu tiempo, tu buena disposición, tu experiencia, y de verdad, muy agradecidos y sabes que en Aguascalientes, como en Jalisco, tienes tu casa. Muchas gracias, muy agradecido. Muchas gracias. Mil gracias, Dalia. Y mil gracias a todas las personas que se conectaron y quedaron hasta el último